Bueno, muy buenas noches para todos los que muy puntuales están aquí. Bienvenidos, bienvenidas. Voy a saludar por aquí a Mandita Flores, Ivonne Sánchez, Jesús Alfredo Contreras, saludos a la esposa y a las hijas, a Jonathan Gil, a Erika, Lady Joana, a David también saludes, Leslie, Reales, María Bermúdez, Nidia Ruiz, Patricia Sierra, Zulay Rizcaneo, a todos y cada uno de los que van también llegando, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a nuestro octavo encuentro de este curso bíblico y para poder comenzarlo vamos a ponernos en la presencia de Dios. Vamos a poner nuestro encuentro en manos de Él. Por eso yo los invito para que ahí donde estamos nos dispongamos en este momento para entregarle a Dios este encuentro que comenzamos en este curso bíblico. Preséntale a Dios ahí con humildad tu vida, el momento que estés viviendo actualmente, sea el que sea. Cada uno de nosotros está viviendo situaciones diferentes. Algunos podemos estar en un momento de paz, de tranquilidad, otros quizás de preocupación, de cansancio. Sea lo que sea que estés viviendo, dile ahí, Señor Jesús, yo quiero entregarte esto, Dios mío. Quiero ponerme en tus manos y disponerme en este momento para aprender un poco más de tu palabra. Todo lo que tengo te lo entrego. Quiero invitarlos en esta noche a que hagamos juntos la oración de Santo Tomás de Aquino, pidiendo a Dios esa gracia para este estudio que comenzamos en este día. Por eso la tienen allí en sus pantallas. Hagámosla juntos a una sola voz. Oh inefable Creador nuestro, altísimo principio y fuente verdadera de luz y sabiduría, dígnate infundir el rayo de tu claridad sobre las tinieblas de mi inteligencia, removiendo la doble oscuridad con la que nací, la del pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los pequeños, instruye la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para atender, sutileza para interpretar y gracia abundante para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Oh Señor, Dios y hombre verdadero, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, espero estén teniendo una bonita semana y hoy vamos a abordar un tema relacionado con esos primeros 11 capítulos del Génesis. Vamos a terminar esa primera parte. Acuérdense, por si alguien no vino hace 8 días, que estamos viendo el Pentateuco, que con la palabra Pentateuco hacemos referencia a los 5 primeros libros que abren todas las Biblias: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y que como parte de esa inmersión que estamos haciendo en el Pentateuco, nos estamos centrando en el libro del Génesis. Hace 8 días decíamos que el Génesis se divide en 2 grandes partes. La primera de los capítulos 1 al 11 y la segunda del 12 hacia adelante. La primera parte trata lo relacionado con los orígenes. De hecho, este es el tema que da nombre al libro, ¿no? Los orígenes del hombre, los orígenes de lo creado, del universo, etc. Y la segunda parte habla de los patriarcas, o sea que nos va a hablar de los orígenes del pueblo. Abraham, Isaac, Jacob, todos los patriarcas y la historia del pueblo como tal a partir de allí. Estamos centrándonos en la primera parte, capítulos 1 al 11. Hace 8 días analizábamos uno de los 2 relatos de creación que tiene el libro del Génesis, que está en el capítulo 2 y siguientes.
en este relato se narra la expulsión del paraíso y allí lo manejábamos hace 8 días. Hoy vamos a abordar otros textos. No los vamos a mirar todos en su totalidad, puesto que no tenemos el tiempo para hacerlo y no es un curso solo de Pentateuco de Génesis, sino que queremos hacer un barrido a lo largo de toda la escritura. Por eso vamos solo a mirar algunos. Habrá otros que se nos queden por fuera, pero no hay ningún problema. La idea es que nos llevemos una idea de más o menos cómo está construido el libro, cuáles son los acentos que nos muestra, de qué trata y algunas claves de lectura que nos puedan ayudar a comprenderlo mejor. Con eso nos damos por satisfechos. Hoy, antes de empezar, quisiera hacerles claridad sobre algunas cosas que me parece muy importante que todos tengamos presentes. Perdón, me quito esto un momentito. Y es referente a, por ejemplo, el Tanaj o la Tanaj. Y eso nos puede sonar en chino y cualquiera puede decir, ¿y eso de la Tanaj? ¿Qué es eso? Seguramente ninguno habíamos escuchado nunca el término Tanaj. Algunos a lo mejor sí, pero no la mayoría. Cuando hablamos de Tanaj, hablamos de la Biblia del pueblo judío, la Biblia hebrea. Como ustedes saben, nuestra religión cristiana se origina en medio del seno de ese pueblo escogido por Dios. Tanto así que para nosotros los libros revelados son los libros que tiene el pueblo hebreo como también revelados. La diferencia es que para los hebreos, para los judíos, Jesús no es el Mesías. El pueblo judío dice que Jesús es un profeta más y ellos siguen esperando todavía al Mesías. Por eso su Biblia no contiene los libros del Nuevo Testamento. Acuérdate que también esta Biblia hebrea, que se llama el Tanaj, tampoco tiene los libros en griego, de los que te había hablado alguna vez y que te dije que hay una manera fácil de memorizar cuáles eran esos libros deuterocanónicos que algunas Biblias no traen. Y te dije que era Tohu-Vasa Simama, Tobías, Judith, Barú, Sirásida, Macabeos 1 y 2. Son libros que por haber sido escritos en griego, los hebreos dicen, eso para nosotros no es revelado porque no está en hebreo. Para ellos un criterio de revelación es que los textos tienen que estar escritos en el idioma del pueblo, que era el hebreo. Por eso, esta Biblia hebrea llamada Tanaj tiene 24 libros. Pero ¿por qué te quiero hablar de esto un poco? Porque durante el transcurso vamos a estar hablando mucho de la Torá. Y alguno de ustedes lo puede tener muy claro, pero probablemente haya quienes digan, cuando me hablan de la Torá, ¿qué es eso, padre? Espere, y no ha preguntado. Yo quiero que le quede claro eso porque vamos a estar hablando de eso, de la ley, de los profetas. Entonces, por eso, te voy a explicar algo acerca de la Tanaj, que es la Biblia hebrea como tal. Quiero contarte cómo está organizada esa Biblia del pueblo judío. Esta Biblia corresponde en gran medida con nuestro Antiguo Testamento. Tiene casi los mismos libros, solo que nosotros contemplamos otros, los de griego, Tohu-Vasa Simama, etc. Y la Biblia, el Tanaj, la Biblia hebrea, está organizada de esta manera en 3 grandes partes, como lo puedes ver en esa diapositiva. Por una parte está la ley. Cuando hablemos de la ley, diremos la ley o hablaremos de la Torá. Si te decimos Torá, ya sabes, es la ley. ¿Y a qué refiere la ley y Torá? Que es la misma cosa. Refieren a los 5 primeros libros, que son los que estamos viendo, el Pentateuco. Son 5 libros de carácter narrativo y legislativo. Es el primer conjunto con el que se abre la Biblia y es donde la figura central es Moisés. Si te acuerdas, hace 8 días te decía que en el Génesis aparece el nacimiento de Moisés y por allá en el Deuteronomio aparecerá su muerte. Entonces, el gran personaje, la figura central de la ley o la Torá es Moisés como tal. El tema del que van a hablar esos 5 primeros libros, esto te sirve de repaso, pues de la alianza entre Dios y su pueblo. Hacen una alianza y esa alianza se traduce en unos compromisos. Es exactamente igual que cuando alguien se casa. Hay una alianza de amor que se sella con la voluntad de Dios y esa alianza implica unos compromisos. Que te amaré y estaré contigo en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en la alegría y en la tristeza. Igual pasa con el pueblo. El pueblo hace una alianza con Dios y en esa alianza con Dios se asumen unos compromisos. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Todas esas reglas de los compromisos se conocen como la ley y están especificadas allí. Entonces, primera parte de la Biblia hebrea llamada el Tanaj,
es la ley o la Torá, compuesta por 5 libros que son los mismos que para nosotros son el Pentateuco. Segunda parte de esa Biblia hebrea, los profetas. En hebreo será Neviim. Los Neviim es igual que si te dijera los profetas, no te hagas rollos con eso. Los profetas vienen a hacer un comentario a la ley, que es la Torá. Y en este se encuentran pues libros también de carácter narrativo, se recopilan oráculos que hacían los profetas, relatos de sus historias, etc. ¿Qué es lo que va a hacer un profeta? Un profeta va a denunciar, va a decirle al pueblo, oigan, ustedes están faltando a la alianza que hicimos con Dios, eso está mal, vuelvan al camino, se están tirando las cosas, no lo hagan de esa manera. Y van a manifestar también que Dios está dispuesto a perdonar sus errores y a mantener su alianza a pesar de que el pueblo es infiel. En esta parte de los Neviim, nosotros también la tenemos en nuestra Biblia, hay 8 libros, ¿sí? 4 de los profetas primeros, que son Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Ellos los consideran a los 4 libros de carácter profético y los tienen allí. Y 4 de los profetas últimos, que hacen referencia a los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías y Ezequiel, y a los 12 profetas menores que nosotros tenemos. Esos son los 4 libros que conserva la Biblia hebrea. Finalmente, la Biblia hebrea tiene una tercera parte, y es los Ketubim, o otros escritos. Allí hay escritos de varias épocas, hay poemas, cuentos, palabras de sabiduría, etcétera, que lo que van a mostrar es cómo esa ley se aterriza en la vida del pueblo. Entonces, hacen parte de este conjunto de libros llamados los otros escritos, los Salmos, los Proverbios, Job, los 5 rollos de Ruth, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones y Esther, Daniel, Esdras, y Esdras que incluye a Nehemías y Crónicas. Te estoy contando esto para que cuando hablemos de la ley o la Torá, ya tú sepas, es una parte de la Biblia hebrea que también está en la nuestra y está compuesta por 5 libros. Quería que conocieras esto un poquito, es un poco de cultura bíblica que nos pueda ayudar a que no nos confundamos cuando usemos alguno de estos términos, la ley o los profetas. Acuérdate, ley, Torá, profetas, Neviim, ahí como porque lo tengas de dato, no es que te lo tengas que memorizar, no te angusties. Otra cosa que quiero hablar antes de empezar es acerca de la historia del pueblo que escribe la Biblia. Y es que cuando nosotros nos encontramos con el libro sagrado, podemos pensar que en el orden en que está fue que todo fue pasando en el pueblo. Y no es así. De hecho, lo primero que pasaría con el pueblo sería el Éxodo, porque el Génesis se escribió después del Éxodo. Por eso quiero que conozcas un cuadro. No te preocupes tampoco, lo que quiero es que tengas un barniz para que te hagas un poquito a la idea de en qué contexto es que empieza a surgir un libro como el que estamos viendo del Génesis. Eso es lo que deseo con esto. Entonces, el cuadro que te presento a continuación nos va a hablar de varios aspectos. Por un lado, nos va a decir qué está pasando en el mundo en la parte superior. Hay una cronología y están los años 1200 antes de Cristo, 1100 antes de Cristo, 900, 800, 700. Acuérdate que antes de Cristo los años van disminuyendo hasta llegar al año 0, que es cuando nace Cristo, y después de Cristo empezamos a aumentar. Recuerda eso. También debajo de la cronología vas a encontrar los pueblos dominantes. Acuérdate que te dije que el pueblo de Israel en el mapa que vimos alguna vez estaba situado en medio de grandes imperios que dominaban. Entonces los pobres a cada rato los conquistaban y demás, de un lado, de otro, y eso incidió mucho en que muchas de estas culturas permearan la cultura de Israel y en también la lectura de fe que hace el pueblo sobre lo que están viviendo. Entonces allí encuentras, por ejemplo, que en el año 1200 quienes dominaban eran los filisteos, que hacia el año 900 ya no van a ser los filisteos, sino que van a dominar los asirios. Es algo que puedes ver aquí, que ahorita te pongo a la continuación de en la siguiente diapositiva. Vas a ver un poco de historia, y en la historia vas a ver en esa línea lo que está pasando con el pueblo en ese momento. Finalmente vas a ver los periodos que se están viviendo, luego vas a ver qué profetas y sabios aparecían en el pueblo, y finalmente vas a encontrar abajo una casilla donde se habla de los libros y en qué época se van construyendo. Si miramos esa diapositiva con atención, te puedes dar cuenta que hacia el año 1200 más o menos, antes de 1200, se sitúa Moisés por esa época.
Josué vendrá hacia 1200, que Josué será quien guiará al pueblo a la entrada de la tierra prometida, porque acuérdate que Moisés no entró allí. Y entonces ese éxodo pudo ser antes del 1200, más o menos. Estas son fechas aproximadas, por eso están los signos de interrogación. No se saben con exactitud, pero haciendo cálculos, los historiadores, los biblistas han llegado a ubicar estos episodios en esas épocas. Entonces mira que lo primero más o menos va a ser ese éxodo. Es como lo que vive el pueblo. Y todavía no hemos escrito nada del Génesis. Al respecto todavía no se ha puesto. Más adelante, hacia el 1100, ya vienen un poco el periodo de los jueces, entre 1200 y 1000, en el 1100 más o menos, ahí ves. Y acuérdate que el pueblo judío, a diferencia de los otros pueblos, no tenía reyes para esa época, porque para ellos, así como los otros pueblos que eran paganos, tenían reyes y ponían su confianza en un rey, el pueblo judío no tenía reyes para mostrar que su rey era el Señor. Y en medio de esa época donde el único rey era el Señor y no necesitaban de reyes en su pueblo, están los jueces, que eran como los caudillos, como los Jorge Eliezer Gaitán de la época judía. Y ellos eran los que lideraban al pueblo y de hecho se nos narran grandes hazañas de ellos en el libro de los jueces, en la Biblia misma. Posteriormente, si tú te vas más de para allá, te das cuenta de que va a venir el primer rey. Y el primer rey que tuvo Israel fue en el año 1000 antes de Cristo. Con David, con Salomón, ahí con Saúl empieza el primer reinado, esos primeros reyes que tuvo el pueblo. Y es cuando el pueblo se queja y pide tener un rey como las demás naciones. Ahí ya empieza a traicionar a Dios porque le quita el lugar y pone su confianza más en los hombres. Pero de eso hablaremos más adelante. Solo quiero que tengas esa época del año 1000, 1030 como el inicio de la monarquía en Israel, algo que antes no tenía. No siempre Israel tuvo un sistema monárquico. Y luego vas a ver allí en el año 900 que va a pasar algo con el reino. El reino estaba todo unido, hagan de cuenta como la Gran Colombia. ¿Se acuerdan lo que nos enseñaron? Que la Gran Colombia, Colombia, Brasil, Venezuela, Chile, bueno, lo que conformaba la Gran Colombia. No soy muy bueno para la historia, pero acuérdense de ese mapa grande que nos mostraban en la época del colegio. Y esa Gran Colombia llegó un momento en que se dividió y dio lugar a otras congregaciones, a otros países ya independientes. Venezuela toma su propia escudo, himno, etcétera, y se divide su territorio, igual Colombia, y así lo hacen los demás países miembros de esa Gran Colombia fundada. Entonces lo mismo le pasa a Israel. Israel era un solo pueblo, pero hacia el año 932 va a venir una división y se va a dividir en dos el pueblo de Israel, en el reino de Israel y en el reino de Judá. El uno tendrá como capital Israel a Jerusalén y Judá tendrá como capital a Samaria. Esto es bueno que lo sepas porque cuando lleguemos a los evangelios, aquí empiezas a entender por qué es que los judíos no se la llevan con los samaritanos. Ahí hay como un choque que viene desde aquí, desde esa división de las dos capitales, etc. Aquí ya empiezan a aparecer figuras como los profetas, Elías, Eliseo, Amós, Oseas, y mira que empiezan unas tradiciones orales a aparecer. Las primeras que aparecen son del Éxodo, lo ves en la parte de abajo, que inician más o menos hacia el año 1000, más cerquita del año 1000 que del año 1100, por ahí más o menos. O sea que el primer libro, la primera tradición en cobrar fuerza fue esa del Éxodo, para que te des cuenta que el Génesis van a ser mucho después. Después vendrán otras tradiciones sobre los patriarcas, que las ves más abajo y que empiezan posterior a las del Éxodo, y luego verás que empiezan todo lo de los salmos, los proverbios, etc. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo viene otro imperio a dominar, y en el año 600 es Babilonia quien manda la parada. Ellos son como la potencia de ese entonces en ese Medio Oriente. Y aquí va a pasar algo de lo que hemos hablado mucho y por eso quería presentarte esto antes de continuar. Y es que mira que entre el año 587 antes de Cristo y el 538, ahí está escrito grande hacia la mitad, el exilio en Babilonia. Yo te decía que las potencias tenían una costumbre y era que cuando invadían un pueblo, lo que hacían era llevarse a su gente presa, cautiva para su país, para la capital de quien los colonizaba.
¿A quiénes se llevaban? A las figuras que dominaban y que lideraban la sociedad. Se llevaban a los reyes, hijos de reyes, familias prestantes, sacerdotes. Se llevaban a la gente que como que eran los líderes de los pueblos y los llevaban para su región, para su capital, los exiliaban. Dejaban unos pocos ahí en el país y ponían gente del país dominante a que manejara todos los asuntos políticos y demás para mantener el control de esas tierras. Entonces, en el año 587, el pueblo judío es invadido por Babilonia y Babilonia se los lleva deportados a Babilonia, a la capital del país. Este acontecimiento va a ser muy importante porque para el pueblo israelita va a ser una confrontación enorme. Estar en tierra extranjera, para un judío es muy importante su tierra, porque Dios se la ha dado. Sus antepasados creyeron y gracias a esa fe la tienen. Fueron muchos años un pueblo errante que tuvo que pelear con muchos que los atacaban. Y cuando por fin Dios llega a la tierra de la promesa, imagínense esa alegría. Ellos aman su tierra y que lo saquen de ahí es supremamente desgarrador y doloroso. Ahora, enfrentarse con culturas donde no adoran al único Dios verdadero, sino que tienen dioses paganos, como lo hemos visto en todas esas cosmogonías que les he presentado aquí, de Egipto, de Mesopotamia, etcétera, es una situación difícil. Y la pregunta de por qué nos pasa esto, y la pregunta de dónde está Dios, esto los va a marcar profundamente. Entonces, por eso quiero que te des cuenta de ese exilio en Babilonia. Y ahí vas a ver que empieza a conformarse el Pentateuco hasta el año 400. Y ves ahí dos de las que hemos hablado, la tradición deuteronomista y la tradición sacerdotal, que mira que empiezan a florecer paralelas al exilio. Y eso va a ser importante, quiero que lo tengas muy presente, porque hoy te voy a contar qué es eso de la tradición sacerdotal y vas a ver por qué surgen relatos como lo de Génesis capítulo 1. Ahí de para allá puedes seguir mirándolo con tiempo cuando vuelvas sobre las diapositivas si quieres. Vienen después de los babilonios, los persas a dominar, luego de los persas vienen los griegos a dominar y finalmente los romanos son los que dominarán la tierra de Judea. Te van contando también otros acontecimientos del pueblo, te van contando también cómo van surgiendo otros libros y cuáles son los primeros en escribirse y los que vienen después. Solo quería que supieras eso porque me parece importante que nos ubiquemos en ese exilio de Babilonia, pero también que tú sepas que el Génesis, aunque es el primer libro, no fue la primera tradición oral en surgir. La primera tradición oral que surge en el pueblo es la del Éxodo. Toda la historia de Moisés, los patriarcas, etc. Y luego, en esta época de exilio, empezarán estos relatos que estamos estudiando a aparecer. Espero no haber sido muy enredado, pero lo que quiero que te quede claro es que las cosas no pasaron en el orden en que están los libros, sino que los libros se fueron construyendo de acuerdo con una historia del pueblo y así podemos ver que el Génesis surge después del Éxodo. No tiene ningún problema para estudiarlo, pero quería que lo supieras, ¿vale? Ya sabes que si surge alguna pregunta, ahí está el chat habilitado para que lo puedas ir colocando, no dejes escapar las inquietudes, ponlas, todas son importantes. No vayas a pensar, no, que voy a preguntar esto, qué pena. No, pregunta, que para eso estamos aquí, para aprender, así que sin problema. Y ahora sí, hechas estas aclaraciones, vamos a empezar de lleno con nuestro tema de hoy. Hoy vamos a terminar nuestra primera parte del libro del Génesis. La primera parte donde están los relatos acerca del origen. Los primeros 11 capítulos de este libro. Hace 8 días, Joana Gómez nos preguntaba acerca de este primer relato. Ella decía, bueno, ¿y esos días qué? ¿Tienen algún significado? Vamos a ver si hoy, al abordar un poco este texto, lo vamos a hacer no tan de lleno como hicimos con el relato del pecado de nuestros padres Adán y Eva, sino un poco más superficial porque quiero que veamos elementos de algunos otros textos y cerremos un poco esta primera parte. Pero de seguro ahí estará la respuesta para Joana y si no, Joana, me cuentas si queda alguna inquietud a través del chat. Antes de meternos con ese relato, ya ustedes lo conocen, de hecho lo leyeron porque estoy seguro que están muy juiciosos leyéndose el Génesis.
Allí empieza, y Dios creó y terminó el primer día, y dijo Dios, haga tal cosa, fin del segundo día, y dijo Dios, hágase, hágase, y así. ¿Se acuerdan de ese relato? ¿Ya lo tienen presentes? Antes de meternos en ese relato, yo quiero hablarles de algunas objeciones que han surgido a lo largo de la historia y que me parecen muy interesantes porque nos pueden ayudar a acercarnos a cómo tenemos que entender el libro de Génesis. Primero, esta es una frase que dijo Charles Darwin, y él dice, el autor del Génesis era un mal geólogo. Darwin es un hombre de ciencia. Están en el auge de la geología y de muchas ciencias naturales que nos están diciendo cosas acerca del origen de la humanidad. Y obviamente esto que dice Darwin puede hacernos pensar. Y es decir, caramba, ¿será que entonces lo que está en el Génesis, qué? Si ni siquiera sabía el hombre de geología y se puso a hablar del origen del mundo, ¿será que sí es válido o no? Quiero dejárselas ahí. Quiero ponerles otra que la dice un cura. Este era un cura francés llamado Abbé Michoniu. No sé cómo se pronuncia porque no sé francés, pero espero que así. Y Abbé decía lo siguiente: el aparente conflicto entre la ciencia y el relato de la creación en 6 días promueve el ateísmo entre los pobres de manera más efectiva que cualquier injusticia social. La evolución darwiniana es un ingrediente principal de esa ciencia. También lo es el modelo del Big Bang, del universo, que afirma de la manera más verosímil que el cosmos tiene miles de millones y no miles de años. Eso lo decía un sacerdote, diciendo que todos esos descubrimientos y este relato podría llevar a que mucha gente fuera atea. Quiero dejarlos allí porque ahora vamos a ver cómo podemos responder a estos dos respecto a las inquietudes que nos plantean. Yo estoy seguro que estas inquietudes también las hemos tenido nosotros, porque muchas veces uno cuando llega y se enfrenta a un texto de esos y le empiezan a contar de pronto en los colegios acerca del origen y de que vino de la evolución y demás, uno puede decir, ay, pues más chica, entonces la Biblia es mentira. Y eso lo puede pensar. Por eso vamos a ver qué ha dicho la Iglesia frente a inquietudes como las que te estoy hablando y como estas dos que te presento aquí. Al primero que quiero citar es a San Agustín. San Agustín es uno de los padres de la Iglesia. Y quiero que leamos este pedacito de texto en el que habla un poco al respecto. Mira lo que dice. Acontece pues muchas veces que un infiel conoce por la razón y la experiencia algunas cosas de la tierra, del cielo, de los demás elementos de este mundo, del movimiento y del giro, y también de la magnitud y distancia de los astros, de los eclipses del sol y de la luna, de los círculos de los años y de los tiempos, de la naturaleza de los animales, de los frutos, de las piedras y de todas las restantes cosas de idéntico género. En estas circunstancias es demasiado vergonzoso y perjudicial y por todos digno de ser evitado que un cristiano hable de estas cosas como fundamentando en las divinas escrituras, pues al oír del infiel delirar de tal modo que, como se dice vulgarmente, yerre a medio, apenas podrá contener la risa. No está mal en que se ría del hombre que yerra, sino en creer los infieles que nuestros autores defienden tales errores. Vamos a pasarlo al castellano. ¿Qué es lo que está diciendo aquí San Agustín? San Agustín está diciendo, caramba, puede pasar que a veces los hombres de ciencia empiecen a hablar de muchas cosas que empiezan a conocer con el desarrollo de esa misma ciencia. Y entonces empezamos a descubrir, por ejemplo, rastros de dónde podemos venir, de la biología, etcétera. Y si un creyente se pone a hablar solamente de lo que, y es que fue creado en 3 días ante esas evidencias científicas, pues el creyente va a quedar como si fuera un necio o estuviera errando, como lo dice el mismo Agustín. Pero Agustín va a decir, el error no está en eso. Realmente el error aquí está en pensar que el que escribe el libro del Génesis está pensando en cometer esos errores. Y no es así. Su intencionalidad no es esa. Eso es bien interesante lo que nos dice Agustín. Pero veamos un poco algo. Yo les dejé un documento en el aula está, ya Jonathan nos hizo el favor de ponerlo,
que habla acerca de la lectura de la Biblia en la iglesia y que es de la Comisión Bíblica. La Comisión Bíblica ha trabajado durante años en la iglesia y en el año de 1909 ella aborda un tema relacionado con los primeros capítulos del Génesis. Y quiero compartir solo un par de las respuestas que en este documento del 30 de junio de 1909 ya decía la Comisión Bíblica. Mira lo interesante, han pasado ¿cuántos años desde este 1909? ¿Cuánto? 120 y punta de años, 29 años, más o menos, ¿sí? Si no estoy mal en matemática. Y mira que ya hace un siglo, mira lo que decía la Comisión Bíblica. Ponle cuidado. Decía, duda 5. Él presente la duda y luego responde si es positivo o negativo. Duda 5. Si todas y cada una de las cosas, es decir, las palabras y frases que ocurren en los capítulos predichos, o sea, los del Génesis, han de tomarse siempre y necesariamente en sentido propios, de suerte que no sea lícito apartarse nunca de él, aun cuando las locuciones mismas aparezcan como usadas impropiamente, o sea, metafórica o antropomórficamente, y la razón prohíba mantener o la necesidad obliga a dejar el sentido propio. Entonces, ¿qué va a responder la comisión? Que no debe ser así. ¿A qué se está refiriendo aquí la comisión? Hay una duda. ¿Tenemos que tomar literalmente lo que nos dice el Génesis? Y entonces la comisión va a decir, no, no se debe tomar literal. Como lo dice la duda, en el Génesis hay un lenguaje también metafórico. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Nunca debemos hacer una lectura literal de estos capítulos del Génesis. Que nos quede claro a todos. Nunca literal. Si te vas por lo literal, te vas a volver un fundamentalista y estarás cayendo en muchos errores. De seguro que sí. La lectura no puede ser una lectura literal, fundamentalista. Otra de las cuestiones que aborda esta comisión. Si dado el caso que no fue la intención del autor sagrado al escribir el primer capítulo del Génesis, enseñar de modo científico la íntima constitución de las cosas visibles y el orden completo de la creación, sino dar más bien a su nación una noticia popular acomodada a los sentidos y capacidad de los hombres, tal como era uso en el lenguaje común de tiempo, ha de buscarse en la interpretación de estas cosas exactamente y siempre en rigor de la lengua científica. Respuesta, no. Traduzcámoslo nuevamente. Mira lo que le están preguntando a la Comisión Bíblica. Le están diciendo, tenemos que buscar verdades de ciencia en la Biblia, en el Génesis. En ese primer capítulo del Génesis tenemos que buscar una verdad de ciencia. ¿Hay ahí un biólogo, un geólogo hablando? No. No buscamos verdades de ciencia en la Sagrada Escritura. La intención de quien escribe el Génesis no es hacer un compilado, un tratado de geología, de biología, de astronomía, qué sé yo. No, a él no le interesa eso. Por eso no tenemos que acercarnos a estos capítulos buscando una verdad desde la biología. Ese es otro punto que quiero que te quede muy, muy claro, ¿vale? Y vamos a ver ahora qué decían los papas frente a esas controversias respecto a este libro. Solo te voy a citar dos, no te angusties, no te me canses mucho. Pero te quiero contar qué decía, por ejemplo, León XIII. León XIII, en 1893, saca un documento que lleva por nombre Providentissimus Deus. Y allí dice lo siguiente. El autor del Génesis no tenía la intención de brindar una explicación científica de cómo creó Dios el mundo. Lamentablemente, todavía existen fundamentalistas bíblicos, católicos y protestantes que no acogen este punto. Todavía hay gente que dice, así fue, si así lo dice la palabra, así fue en 7 días, el Señor lo puso así, fue del barro que sacó al hombre, lo hizo de una, Eva salió de la costilla, así fue. Y mira que ya hace más de un siglo, el Papa León XIII decía, no, el autor de ese libro no quería hablarnos de ciencia. No podemos pedirle una verdad científica al libro sagrado. Por eso es que los relatos del Génesis no pelean con una teoría científica, porque en el Génesis no encontramos teorías científicas.
Si no estoy siendo claro, digan, cuéntenme por el chat cómo vamos. Si vamos bien, si está enredado, si hay preguntas, porfa. Y así yo voy más tranquilo de que no estoy enredando mucho la cosa. Y ahora vamos a hablar de qué dijo otro papa, muy querido por todos nosotros, Juan Pablo II. Juan Pablo II hace en 1986 una catequesis sobre la creación. Estamos hablando de más de 30 años. Y mira lo que decía el Papa Juan Pablo II. Este texto, el Génesis, tiene un alcance sobre todo religioso y teológico. No se pueden buscar en él elementos significativos desde el punto de vista de las ciencias naturales. Las investigaciones sobre el origen y desarrollo de cada una de las especies in natura no encuentran en esta descripción norma alguna vinculante ni aportaciones positivas de interés sustancial. Más aún, no contrasta con la verdad acerca de la creación del mundo visible, tal como se presenta en el libro del Génesis. En línea de principio, la teoría de la evolución natural, siempre que se la entienda de modo que no excluya la causalidad divina. Mira que el Papa está llegando a afirmar, perfectamente podemos hablar de evolución. Los cristianos católicos, claro que sí, siempre y cuando eso no quite el hecho de que todo viene de Dios. El relato del Génesis, su intención es sencillamente mostrarnos que todo ha sido hecho perfecto. Y creo que eso es verdad. Aún las teorías que conocemos del Big Bang y todo hablan de perfección, de cómo en medio de esa causalidad se dieron cosas tan perfectas y que toda esa perfección tiene un origen y es Dios. Dios es el origen de todo. Dios ha creado. Por lo tanto, creación y teoría científica pueden ir de la mano perfectamente siempre y cuando la teoría científica no deslinde, no quite ese principio de la causalidad divina como tal, que Dios está al origen de todo. Eso es importante que lo sepamos ahí. Veo algunos comentarios aquí. Bueno, me alegra que vamos bien, que está siendo interesante el tema. Luz Amor decía, antes en la época de Jesús se narraban las historias, no era escrito, y narraban en un sentido que nos quería dar a conocer a Dios. No era tan preciso como las cosas de hoy en día. Es cierto eso que nos dice Luz Amor, y es que obviamente no le podemos pedir a estos hombres, imagínense, 1000 años antes de Cristo, que tuvieran el conocimiento, la ciencia que tenemos nosotros. Y a veces caemos en esa injusticia, en juzgar un libro de hace más de 3000 años, ¿sí? Y lo juzgamos porque no nos dice lo que hoy esperaríamos que nos dijera la ciencia. Y a veces incluso llegamos a afirmar, eso es mentira, es un cuento chino. No, no podemos decir eso. Es otro tipo de lenguaje. No hay un interés científico, su interés está basado en la teología. Lo que quiere mostrar el autor del Génesis, debajo del ropaje literario que pueda haber, ya sea narrativo, ya sea mítico, ya sea lírico, es que Dios está al origen de todo, que todo ha sido hecho por Él, todo fue hecho bien y es perfecto, y que Dios se lo ha entregado al hombre para su disfrute. Ese es básicamente como la pepa al mango, digámoslo así, lo que hay debajo de toda esta intención. Y miren que eso no pelea absolutamente con nada. Pudo ser el Big Bang, sí, mañana puede aparecer otra teoría, y no nos preocupa, porque haya sido como haya sido, Dios así lo quiso, y está perfecto. Ahora sí, vamos a meternos un poco. Vamos a meternos un poco en nuestro texto que nos preocupa en este día. Génesis 1, 1 a Génesis 2, 4. Allí está un gran canto de la creación, que como les repito, estoy seguro que ustedes ya leyeron. Si lo leyeron, se pudieron dar cuenta de algo. Ese primer relato que está aquí en Génesis 1, 1, 2, 4, es muy diferente al que está de 2, 5 hasta el 3 y piquito, al que veíamos hace 8 días. Vamos a ver por qué es diferente. Por ejemplo, acuérdense, en el relato que veíamos hace 8 días, que está en el capítulo 2, el hombre es creado casi que al principio.
Ya existen algunas cosas, ¿sí? Y ahí es creado el hombre y después Dios va a crear todo el jardín del Edén, va a plantarlo. En este relato, en cambio, no hay nada. En el principio, el espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahí estaba. No había nada más. Había un caos, un agua allí. Y a partir de ahí va a empezar un orden de creación donde el hombre no va a ser lo primero, sino que el hombre va a estar casi al final de la creación. Dios crea todo y finalmente dice, hagamos al hombre. Entonces miren que ya hay una diferencia en esos dos relatos, muy distintos. Este que estamos viendo en el capítulo 1 es muy diferente en estilo, en composición, en interés comunicativo y literario al que veíamos hace 8 días. Es distintísimo. Segunda cosa, este relato que encontramos aquí es un poema a Dios que hace todo por su palabra. Por eso repite tantas veces, y dijo Dios, y dijo Dios. Miren que el relato tiene un orden exacto. Primer día, segundo día, tercer día. Primero hizo esto, separó esto, luego puso esto. Es un orden. Que lo que quiere el autor transmitirnos es que en la creación hay todo un orden establecido. También nos va a mostrar que esa creación da gloria a Dios. Dios queda satisfecho con ella. La creación da gloria y testimonio de ese Dios que la ha creado. Y en esa creación, cada ser tiene su lugar. Mire, animales acuáticos que anden, reptiles que anden por tal lado, fieras que no sé qué tal lado. Para cada uno hay un lugar. En la creación de Dios, toda criatura tiene su lugar, su puesto determinado. Como les decía, la pareja humana en este relato va a estar al final y se les va a dar la potestad para someter la tierra. Este texto se cree que es obra de sacerdotes y que fue escrito, como te lo contaba al principio en esa tabla, en el exilio, hacia el siglo VI antes de Cristo, más o menos. Fue donde empezó a surgir esta tradición. Ahora vamos a ver por qué surgió este relato, de dónde viene. Ya lo vamos a conocer y vamos a hablar un poquito de esa tradición sacerdotal para que te des cuenta de por qué hablamos de que lo escribieron sacerdotes. ¿Cómo es que los de la Biblia saben que fueron sacerdotes? A ver, pruébemelo. Ahora te voy a contar eso. Te lo decía, el relato está sumamente ordenado y casi que parece una procesión. Ustedes han visto una procesión nuestra, ¿no? Siempre va un orden, los acólitos aquí, un orden, etcétera. El relato parece una procesión. Van 6 días de trabajo donde Dios está creando. Y detrásito de esos 6 viene el 7º día, que es donde Dios concluye la obra y descansa. ¿Sí? Van 8 horas de la creación que van en filita, empiezan todas, ¿sí? Y miren lo interesante, y ahí quiero responder un poquito a la pregunta de Joana. La semana judía también tenía 7 días. Para los autores de estos textos es importante meter la obra de la creación en 7. Y es importante que haya un día donde Dios descansa. Porque para el pueblo judío el sábado es sagrado. El sábado es sagrado. Entonces, les adelanto a todos una pista de por qué se dice que lo escribieron sacerdotes. Esta ley del Shabbat o del sábado como día sagrado donde no se puede hacer nada porque Dios descansó, es muy importante para la práctica litúrgica, o sea, para los sacerdotes. Por eso se dice que los que escribieron esto eran sacerdotes, que querían dar razón de por qué todos debemos descansar el sábado y dedicárselo a Dios. Pues porque Dios así lo hizo y nosotros también debemos hacer igual. Tenemos 6 días en la semana para trabajar como Dios lo hizo y tenemos uno en el que ustedes y yo debemos descansar. Es el mensaje y claro. Por eso es que vamos a encontrar algo y no sé si lo detallaron cuando leyeron. Cada día de la creación Dios hace algo, pero son en realidad 8 horas. Y los autores las metieron en 6 días. O sea que hubo 2 días. El día 3 y el día 6. Bueno, 6 y 3. En el que Dios hizo 2 cosas. Entonces la simetría del texto es perfecta. Día 1 hace una cosa. Día 2 hace otra cosa. Día 3 hace 2 cosas. Día 4 una cosa. Día 5 una cosa. Día 6 2 cosas.
y así queda perfecto la obra de la creación metida allí. Hay 10 palabras creadoras, dijo Dios en ese texto. Una procesión en un orden perfecto, magnífico, nos presenta ese relato. ¿Cuál es la intención del autor? El autor de este capítulo primero nos quiere contar cuáles fueron los orígenes del cielo y de la tierra. Esa es su intención. Y aquí hay una diferencia fundamental que ya te la comentaba con el relato que veíamos hace 8 días. Para los que no estuvieron hace 8 días, el Génesis tiene 2 relatos diferentes de la creación del hombre. Este relato primero, que está en Génesis 1, tiene una intención más desde la cosmogonía. Cuando hablamos de cosmogonía, hablamos del origen del universo. A este capítulo 1 y pedacito del 2 le interesa responder a la pregunta por de dónde surge lo creado, todo lo creado. Mientras que el capítulo que veíamos hace 8 días, el relato de Génesis 2:5 en adelante, tiene una intención más desde la antropogonía, es decir, desde el origen del hombre. El acento de ese relato que veíamos hace 8 días está en cómo fue que surgieron el hombre y la mujer. El acento de este relato que estamos mirando está en cómo fue que surgió todo lo creado, el universo entero, el cosmos. ¿Ah? ¿Cómo lo van a mostrar ellos? Ya te lo dije. El origen de los seres corresponde a un plan meditado, no es un fruto del azar. Dios ha querido y le ha dado un orden racional a todo lo que existe. Todo viene a la existencia porque Dios así lo quiere. La manera como se llama Dios en este texto es Elohim. Acuérdate que en el Antiguo Testamento vamos a encontrar varios nombres de Dios. Uno de ellos es Elohim. También vamos a encontrar Yahvé, vamos a encontrar el Shaddai, etcétera. Diferentes maneras de llamar a Dios, pero en este se usa particularmente la palabra Elohim. Todo es creado según un orden y ese orden es ascendente, como que a medida que asciende hay más dignidad. Por eso el hombre corona esa creación, sería como el más digno, el que es hecho a imagen y semejanza de Dios, el que puede dominarlo todo. ¿Te das cuenta? Ese es el orden, un orden ascendente de dignidad. Dios está antes de todo lo creado, porque Él existe desde siempre. Y gracias a Él es que todo tiene existencia. Eso es lo que nos está contando también el relato. Te comentaba ya esto, solo te lo vuelvo a recordar, y es que hay un segundo aspecto en esa intención, y es la intención como por la liturgia, por la ley misma de eso de guardar el sábado. Dios descansa el día séptimo. Para los judíos el séptimo va a ser el sábado. Y Dios se presenta entonces como el modelo que el hombre debe imitar. Aquí hay un dato interesante que yo quiero subrayarte, y es este. Mira que en el texto anterior veíamos que había relatos míticos de otros pueblos muy parecidos con elementos que también toma el pueblo judío. Los otros pueblos de Mesopotamia también hablan de los astros, así como lo hace el autor de este Génesis. Pero hay una diferencia. Para los otros pueblos, los astros son incluso dioses. ¿Te acuerdas que cuando veíamos a Egipto, veíamos que ellos adoraban al sol y que era uno de sus dioses principales, el sol? Pues en cambio aquí el autor pone al sol y a la luna no como figuras con poderes o dioses, sino simplemente como luminarias, que las puso Dios ahí para marcarle el día y la noche, no más. Mira que ya hay un cambio radical y enorme y bellísimo, porque está diciendo, qué pena con ustedes, pero el sol y la luna son criaturas igual que todo el resto. El único Dios es Elohim, el creador, el Dios verdadero, y no hay otro Dios fuera de él. Es muy bonito eso, y es una novedad radical de este relato con otros relatos de creación que, como vimos, hay en culturas vecinas de Israel. Y hablando de esos relatos, yo te quiero contar uno de ellos que tiene muchos elementos comunes con el relato de Génesis 1. Acuérdate que vimos la vez pasada una epopeya que se llamaba la epopeya del Gilgamesh, de un héroe que bajaba y que también se robaba la planta de la vida y que una serpiente se la quitaba y que los dioses querían acabar con él y le mandaban un monstruo y que el monstruo peleaba con él y se hacían amigos, etc. Bueno, ese. Hoy hay otro poema que quiero compartirte. Se nota
que los que escribieron el relato del Génesis 1 se basaron en algunos elementos del Enuma Elis, o por lo menos lo conocían. El Enuma Elis es un poema, una oda que canta la gloria de Marduk. ¿Quién era Marduk? Marduk era un dios de Babilonia. Y aquí puedes empezar a atar cabos de una manera genial, porque acuérdate que empezamos esta clase diciéndote que los israelitas habían sido exiliados a Babilonia. O sea que es muy probable que hayan escuchado el Enuma Elis allí cuando estuvieron en esa ciudad de Babilonia cautivos, deportados. ¿Qué significa la palabra Enuma Elis? Enuma Elis es como las primeras palabras de todo el texto. Ese texto fue escrito en tablillas. Las tablillas que ven detrás de la diapositiva son las que fueron encontradas y donde están escritas la narración del Enuma Elis. Empieza diciendo, cuando arriba al cielo no había sido nombrado. Y eso es lo que significa Enuma Elis, cuando arriba al cielo no había sido nombrado. Por eso recibe el nombre, algo parecido a lo que hacen los hebreos con los libros bíblicos, que le ponen de título la primera palabra que tiene el libro. Entonces, ese Enuma Elis tiene 110 líneas de composición y se estima que pudo haber sido escrito más o menos hacia el siglo XI antes de Cristo. Estamos hablando de 1100 payasito, por ahí más o menos, si no estoy mal. Siglo XI antes de Cristo. Bastante antiguo, bastante antiguo. Y vamos a ver un poco de qué habla ese poema del Enuma Elis. Te traje unos pedacitos para que los escuches a ver si te suenan familiares. Este es uno de los pedacitos de esas líneas. Las líneas 1 al 6 empiezan así. Cuando arriba al cielo no había sido nombrado, cuando abajo la tierra firme no había recibido nombre, fue Apsu, el inicial, quien los engendró. La causal Tiamat, quien los dio a luz a todos. Como sus aguas se mezclaron en una sola, ninguna morada divina había sido construida, ningún canal era identificable. Yo te había contado ya un chismecito de estos dos, de Apsu y de Tiamat. Y te había dicho que Tiamat era como una deidad femenina, un principio femenino de creación. Y Apsu era el principio masculino. Por eso en esta tablilla nos está diciendo que fueron engendradas por Apsu y que la que dio a luz fue Tiamat, su principio femenino. ¿Se dan cuenta de esas dos cosas? Que de hecho de Tiamat, de esta unión, Apsu va a ser las aguas dulces y Tiamat va a ser las aguas saladas. De la unión de los dos que engendran van a surgir todos los dioses desde la concepción de esta cultura. Ya te lo decía, Apsu las aguas dulces, Tiamat las aguas saladas, la mamá de todos los dioses. Y va a pasar algo aquí. Ellos tienen muchos hijos y uno de esos hijos se llama Ea. Y Ea mata a su padre, mata a Apsu. Tiamat está desesperada con esos dioses, le mataron a Apsu y entonces ella decide cobrar venganza. Así que ella engendra sola a unos dragones gigantes con dientes puntiagudos, unos feroces leviatanes y les confía a un demonio que los lidera. Y ese demonio se va a llamar Kingu. El Kingu es como el consorte de Tiamat, como su primer general, digámoslo así. Y entonces ellos van a atacar a los dioses y a destruirlos. Los hijos de Ea empiezan a suplicar a un campeón de entre esos dioses. Y el campeón es el señor Marduk. Marduk también es un dios. Le piden a Marduk que los defienda de Tiamat. Y entonces Marduk va, que es otro dios, a enfrentarse con la diosa madre, que es Tiamat, la mata y con ella va a crear el cielo y la tierra. Y mira lo que dice el relato, literalmente, en la línea 135 a 140. Una vez calmado, ya aquí pelearon Tiamat y Marduk. Venció Marduk. A Marduk le pasa la ira. Una vez calmado, el señor Marduk examinó el cadáver de Tiamat. Quiso dividir al monstruo, formar algo ingenioso. Lo partió en dos, como se hace con los pescados puestos a secar. Dispuso una mitad como cielo en forma de techo. Extendió la piel,
puso guardias y les dio como misión no dejar salir las aguas. Atravesando entonces el cielo, estudió las salas de ceremonia. También, mira que hay un parecido con nuestro relato del Génesis. Aquí se separan las aguas, una bóveda celeste y una bóveda terrestre. Hay un aire muy parecido ahí. Marduk, cuando ya crea esas dos bóvedas, empieza a condicionar la bóveda celeste y que empieza a ponerle las estrellas, el año, los meses, los días, las noches. Va a poner el sol y la luna se va a llamar Naná y el sol se va a llamar Shamash. Marduk, entonces como vence a Tiamat, todos los dioses lo hacen rey. Y entonces él, después de esa victoria, empieza a crear maravillas. La primera maravilla que crea es al hombre. Al hombre lo llaman Lulú. Crean a Lulú, que es el hombre. Y acuérdate que yo te lo decía, al hombre no lo crea Marduk, sino que lo crea un dios alfarero. Y ese dios se llama Ea. Ea era un dios alfarero, el que mató a su papá. Y este dios moldea al hombre con arcilla y la sangre de Kingu, que te dije que era el monstruo, que era el primer general de Tiamat. Y bueno, con esa sangre más la greda, crean al hombre. Y mira lo que dice: produjo la humanidad a la que le impuso las prestaciones personales de los dioses, liberando a estos. Los dioses estaban cansados de trabajar y entonces crean al hombre para ellos relajarse y que les hagan el oficio. Más o menos es la idea. Y aquí hay una diferencia enorme con el relato bíblico. Para estas cosmogonías, el hombre es como lo peorcito. O sea, mira que es creado ahí como de la sangre de un monstruo que era terrible y era un asesino, además de una diosa derrotada. Es también creado para hacer el oficio de los dioses, como que no es visto con algo positivo. Mientras que para los judíos, el hombre es hecho imagen y semejanza de Dios. Entonces date cuenta que aunque hay similitudes, hay diferencias enormes. Y esto es muy bonito verlo. En agradecimiento a Marduk por todo lo que ha hecho, van a edificar ellos la ciudad de Babilonia y el Esagil. El Esagil va a ser un templo consagrado al dios Marduk que se veneraba en Babilonia, ¿sí? En Babilonia se tenía una costumbre en ese templo y era que anualmente, con motivo de la fiesta de Año Nuevo, se leía solemnemente este Enuma Elish. Así que es probable que hacia el siglo VI, que es cuando se dio el exilio del pueblo judío, muchos de los judíos que estuvieran en Babilonia hubiesen estado allí escuchando esos relatos, ¿sí? Y es muy probable que muchos de los judíos que oían estos relatos empezaran a decir: uy, hijo de madre, o sea que así fueron creadas las cosas. Uy, entonces no fue Dios. Uy, ¿cómo así? Y ante esa duda de fe, es probable que los sacerdotes hayan sentido la necesidad de decir: no, vengan un momentico, no se me traguen ese cuento, vengan y les explico cómo fue realmente todo. Y es allí donde surge el relato de Génesis 1, probablemente como respuesta a este relato anterior, para permitir que el pueblo judío mantenga su fe de la manera correcta y no se desvíe a todo esto donde los astros, los dioses, el politeísmo, etc. A modo de conclusión, ¿qué podemos decir de este relato? Primero, lo que ya te decía al principio, los conocimientos científicos eran rudimentarios para estos hombres. No habían telescopios, no habían pruebas de carbono 14, no habían mil cosas. O sea que su interés no es científico. Aparte de eso, ¿tú crees que si este man, bueno, los que escribieron el Génesis, hubieran querido hacer una vaina como científica, se ponen a poner dos relatos tan diferentes que parecen contradictorios el uno con el otro? Seguramente no. Eso muestra claramente que a él no le interesa decir científicamente cómo fue el mundo, sino que nos presentan esos dos relatos porque ambos tienen algo que decir desde la fe, desde la relación con Dios. La enseñanza aquí es totalmente teológica, es algo que se nos está revelando de Dios. Y la creación es utilizada para transmitir unas verdades, como las que hemos hablado a lo largo del análisis de este texto. Otras cosas que podemos decir. Durante muchos siglos, el hombre bíblico no necesitó formular ese artículo de fe de creemos en Dios creador de todo lo visible y lo invisible.
Al pueblo judío no le interesaba decir que Dios era creador. Al pueblo judío le interesó primero decir que Dios era el Dios de su historia, el Dios que se había escogido a su pueblo. Ese era el interés del pueblo judío, no ningún otro, ¿sí? Pero más adelante parece ser que sintió la necesidad de explicitarlo. Para ellos era obvio que Dios había creado todo. Si Dios es el Elohim, el grande, Él es, gracias a Él somos, Él se escogió su pueblo. Era obvio que lo creó. Pero en algún momento vieron la necesidad de que estos relatos surgieran para dejar claro eso que creía la fe de Israel. Los israelitas, a diferencia de los otros pueblos, no muestran ese interés por el origen del universo. Si ustedes ven, son más antiguos los relatos míticos de otros pueblos, como los pedacitos que hemos visto aquí, ¿sí? Ellos se centraban más, los pueblos paganos, como en la naturaleza, en el sol, etcétera, mientras que el pueblo judío le da importancia a la historia y a la manera como Dios en esa historia les hablaba. También, lo que les decía hace rato, es muy probable que este relato haya surgido como consecuencia de una crisis de fe que tiene el pueblo judío al estar en el destierro, al estar en otro país, en una tierra desconocida en Babilonia, donde adoran otros dioses y hay otros relatos y otras cosmogonías. Además que los pueblos tenían esta creencia, y quiero que la tengas clara porque nos va a acompañar en la comprensión de los textos que vienen. Para los pueblos de esta media luna fértil, en el desierto de allí, cuando un pueblo lucha contra otro, no solo está luchando un pueblo contra otro, sino que están luchando sus dioses. Si un pueblo vence a otro, significa que el Dios del pueblo ganador es más fuerte que el Dios del que se dejó vencer. Entonces, mira la crisis que puede venir aquí, porque los judíos pueden empezar a pensar, uy, no, ya ve paila, ya ve como que no, ese man no tiene fuerza, como que el Marduk es el duro porque nos venció. Entonces, esa tentación está ahí. Entonces, estos relatos lo que buscan es hacer que la gente no pierda el horizonte y recuerde quién es el verdadero Dios y de dónde viene. También, a lo que está exhortando esta doctrina de la creación es a decirle que así como ha caído bajo el yugo de Babilonia, Dios con su poder todavía puede liberarlos porque Él es más poderoso, porque Él es el único verdadero, si se vuelven a Él de manera adecuada. Si miramos desde, qué aporta esto, como lo decía Juan Pablo II, qué aporta el relato del Génesis 1 a la ciencia, pues no, es nada, porque es que los que lo escribieron no fueron científicos. No hubo un método científico para elaborar eso, no lo hubo. Entonces el aporte no está allí, ¿sí? La comprensión de este texto está en otro lugar, en una visión teológica. ¿Cuál era la intención de este mundo? ¿Por qué fue creado? ¿Quién lo creó? Y ahí es donde aparece Dios, que es un Dios fiel, amoroso, aquel que nos ha dado todo esto y lo ha hecho de manera perfecta. Ese es el interés del libro y no otro. Si estás un poquito cansado, estírate ahí un poquitico, ya vamos a acabar, pero no quiero terminar este encuentro, un poquito de hombritos por ahí, sin hablarte un poco de la tradición sacerdotal. ¿Y por qué quiero hablarte de esto? Porque te estoy diciendo que los sacerdotes fueron los que escribieron este libro. Entonces, quiero contarte por qué los exégetas piensan que fue, o se le atribuye esto a la tradición sacerdotal. Cuando hablamos de la tradición sacerdotal, es una tradición que surge entre el 587 y el 538 antes de Cristo. Mira que estamos en plena época del exilio. Allí los sacerdotes van a jugar un papel fundamental en cómo se mantiene la fe. Son escritores relacionados con el ejercicio sacerdotal dentro del pueblo. Y va a haber algo fundamental. Como lo hemos visto en algunos aspectos, aquí los mitos de Babilonia se separan de lo que los sacerdotes empiezan a escribir. Hay elementos comunes de creación, los hay, pero es totalmente diferente. Ellos van a hablar de que solo tenemos un Dios, no varios dioses como lo piensan ellos. No somos fruto de la guerra, ¿sí? No, de la guerra entre dioses, somos fruto de un Dios que decide crear y hacerlo todo bonito. El pueblo ha perdido algo muy importante, su tierra.
Aparte, en el mapa que vimos al principio, ya tenían reyes. Su rey lo volaron para el carajo, ¿no? Destronado, asesinados muchas veces los reyes. El templo, que era el lugar donde Dios habitaba en medio del pueblo, se los destruyeron. O sea, ellos perdieron 3 pilares de su cultura importantísimos y de su fe: la tierra, el templo, el rey. Se encuentran desorientados, apabullados, necesitan ser sostenidos en la fe, necesitan esperanza, porque no ven cómo vencer a esa potencia. Babilonia está súper desarrollada, incluso es como si alguien, no sé, como que la primera vez que alguien vive en el campo y llega a la ciudad y todo le parece desconcertante, porque esto es una mole de cemento. Algo así tuvieron que vivir ellos, un choque cultural enorme. Es aquí donde los sacerdotes van a llegar a dar esperanza. Sus escritos se caracterizan por eso, porque le hablan al pueblo de esperanza, de confianza en Dios, de volver a Él, de que Dios nos restaurará si nos volvemos a Él. Hay otros autores que también van a hacer eso: Ezequiel, segundo Isaías, algunos de escribas de la tradición deuteronomista también van a hacer ese dar esperanzas al pueblo como tal. Y aquí es importante algo: estamos en medio del exilio y queremos sostener esa fe. El culto ya no se puede hacer como antes, ya no tenemos templo. En el templo sacrificábamos, hacíamos ofrendas, pero ahora sin templo, lejos del país, ¿qué vamos a hacer? Los sacerdotes mantienen unas prácticas que, a pesar de no estar en su tierra ni en su templo, todavía pueden servirle al pueblo para alabar a Dios y para relacionarse con Él. Por ejemplo, el santificar el sábado. El guardar el sábado como precepto es parte de esa santificación del tiempo y el recuerdo de esa alianza con Dios también. Es parte de la ley, santificar el sábado. La circuncisión, ese es el signo de la pertenencia al pueblo. Todo judío mayor de cierta edad, 13 años si no estoy mal, tenía un rito en el cual se le circuncidaba. Se mantienen las asambleas, ya no hay sacrificios, pero sí se reúne el pueblo, los judíos, para rezar, para meditar la palabra. Ya que no pueden sacrificar animales ni hacer ofrendas, se reúnen en torno a la palabra. Y es muy interesante porque eso va a quedar dentro del culto. Tanto que Jesús en los evangelios nos cuenta que iba a la sinagoga, proclamaba la palabra y la meditaban juntos. Eso es algo que surge aquí en el exilio de Israel como tal. Van a empezar a leer su pasado distante. ¿Y qué es eso? A recordar: mi padre era un arameo errante, cómo el Señor nos sacó de Egipto, los patriarcas, el comienzo del mundo. Como que el pueblo vuelve allá a la memoria para encontrar esperanza, para descubrir dónde está Dios y llenarse de esperanza sabiendo que ese Dios que ha hecho esas maravillas ayer, las puede hacer hoy otra vez. Y es que ellos tienen muchas preguntas. Preguntas que seguramente tú y yo hemos tenido también. Mira unas. ¿Por qué Dios parece guardar silencio ante esto que estamos viviendo? ¿Cómo hablar de Él en medio de estos mitos babilónicos y de Marduk como Dios creador que nos venció? ¿Cuál es el lugar de las otras naciones en el proyecto de Dios? ¿Dios qué quiere con estas naciones? ¿Cuál es el plan de Él con ellos? Porque somos un pueblo elegido, pero ¿y estos? ¿Que les está yendo como tan bien que hasta nos rinden? Son preguntas cuestionantes. Además hay otra cosa, y aquí quiero darte unos detalles de por qué se reconoce el estilo sacerdotal en estos textos. Primero, cuando encuentras textos de estilo sacerdotal, hay un interés por las cifras. A ellos les interesan mucho los números, las listas, las repeticiones. Por eso mira cómo está construido ese capítulo 1, ¿no? Hay repeticiones de palabras, hay números, los días. Ese es interés puramente sacerdotal. Un ejemplo está en el poema de la creación, que es el que estamos hablando, pero también en el paso del Mar Rojo, en Éxodo 14, vas a encontrar ese estilo. Cuando tengas tiempo, pégale una miradita. En la construcción del santuario, que está en Éxodo 25 al 31 y 35 al 40, también vas a encontrar ese rasgo de la cifra, la lista, las repeticiones. Suelen usar un vocabulario técnico. Frecuentemente hablan de genealogías. Fulanito engendró a sutanito y sutanito engendró y engendró y engendró. Esas genealogías son muy propias del estilo sacerdotal.
Las raíces del pueblo se remontan a los orígenes del mundo. Si tú encuentras, por ejemplo, ahí puedes ver dos ejemplos de eso, de esas genealogías que presentan los sacerdotes. Génesis 5, 1, 32 y el capítulo 10 y el capítulo 11, 10, 26. Ahí encuentras esas genealogías para que las mires. Para ellos el culto es primordial, son sacerdotes. Entonces en sus narraciones van a estar algunos temas de culto. Por ejemplo, va a hablar de algo relacionado con cómo el culto lo organiza Moisés, que Moisés es la figura de autoridad para el pueblo judío y para el Antiguo Testamento. Y ese culto en cabeza de Moisés es delegado a Aarón y a sus descendientes. Ellos van a tener prácticas como las peregrinaciones, las fiestas, los sacrificios, el servicio del templo, el lugar santo, etcétera. Todo eso hace parte de esos escritos sacerdotales y ese tinte que nos permite decir, aquí hay un texto sacerdotal, como el Génesis 1:1 del que estamos hablando. Hay otra cosa que hacen mucho los escritores sacerdotales, y es que ellos tratan de amarrar la ley a cosas históricas que pasaron. Mira, por ejemplo, lo que están haciendo con el sábado. ¿Por qué guardar el sábado? Pues fácil, porque Dios creó el mundo en 6 días y al séptimo descansó. También ustedes y yo, el séptimo día es consagrado al Señor y se descansa. No se hace nada, porque Dios no hizo nada el séptimo día. ¿Ves? ¿Ves cómo amarran a un hecho a alguna ley para que el pueblo la pueda comprender y crear? Miremos otro ejemplo, las reglas alimentarias. Entonces tú sabes que los israelitas tenían algunos alimentos que consideraban impuros y que no podían comer. ¿Y eso de dónde surge? Bueno, ponen el relato del diluvio y dicen que después, cuando Dios hace salir el arco iris como signo de la alianza, se instauró también que no se podía comer de ciertos animales. Y ahí ya todo el sacerdote, al hecho histórico, a la narración, al hecho de la narración, una ley. Otro ejemplo, la circuncisión. Pues es que fue desde la alianza con Abraham en que quedaron en eso, por eso hay que circuncidarse. Ahí está unido. El rito de la Pascua. Pues fue con lo que pasó con las 7 plagas de Egipto. En la última plaga el Señor dijo esto y esto y esto, y que se haría cada año, pan. Y desde ahí el hecho quedó amarrado a la ley. Ese estilo literario de fundamentar de esta manera es propio del estilo sacerdotal. Donde veas eso, ahí hay la mano de un escritor sacerdotal. Después del exilio, estamos hablando del siglo V a.C., cuando el pueblo vuelve a su tierra, los escritos sacerdotales no van a quedar puros, sino que se van a fusionar con los deuteronomistas, otra tradición que están ahí presentes. Por eso no encontramos pedazos absolutos, sino pedacitos pegados a otros en los libros que estamos analizando. También se van a agregar otras prescripciones que son propias de la época de la monarquía. Por ejemplo, otras cosas de la Pascua, otros complementos a los rituales. Allí también encuentras algunos capítulos por si quieres verlos más adelante en tu estudio personal. Ese sacerdocio de Israel, ¿cómo era? Pues bueno, y aquí quiero contarte que el sacerdocio de Israel no lo ejercía todo el mundo. No era como hoy en día que de pronto las vocaciones pueden surgir de cualquier lugar. El sacerdocio estaba destinado a una de las 12 tribus de Israel y era la tribu de Leví. Leví era un hijo de Jacob, uno de los patriarcas, y todos, de ahí el nombre de levitas. Todos los hombres de esta tribu se consagraban al servicio del Señor. Después del exilio de Babilonia, esto va a cambiar un poco, del éxodo particularmente. Aquí me equivoqué, no es exilio, sino éxodo. Después del éxodo va a cambiar un poco. Ya no van a ser los de la tribu de Leví, sino que van a ser los descendientes de Aarón. Todos los descendientes de Aarón empiezan a ser consagrados como sacerdotes. ¿Qué función tenían? Enseñar la Torá. Ya sabes que la Torá, ¿cierto? La ley, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco nuestro. Enseñaban la Torá y servían en el templo. Presentaban las ofrendas, los sacrificios, hacían los ritos de purificación, celebraban el Yom Kippur, que era la fiesta del perdón que se hacía en Israel. Y después del exilio va a pasar algo, y es que va a haber un sumo sacerdote que va a ser ungido en lugar del rey como jefe de la nación. Por eso el papel de sumo sacerdote va a ser tan importante cuando lleguemos a Jesús. Cada año era uno elegido sumo sacerdote y se ungía como se hacía con los reyes.
Esto para que conozcas un poco acerca de esa tradición sacerdotal. Creo que, bueno, hemos tenido mucha información. No quiero colapsarlos más. Aquí yo quería, abuelo de pájaro, que miráramos un poco Caín y Abel, porque no nos vamos a detener mucho en ellos. Quería que miráramos un poco la Torre de Babel. Voy a lanzarme a vuelo de pájaro, sí, para que quede ahí. Te repito que es que no quiero detenerme en ellos mucho, o los dejamos para 8 días. Bueno, voten ustedes por el chat. Si estamos muy cansaditos, mejor no abarcar mucho, porque el que abarca mucho poco aprieta. Pero cuéntenme, ¿le rematamos con Caín y Abel y la Torre, o los dejamos quieticos y nos quedamos con lo que hicimos hoy bien y perfecto? Voten y lo hacemos como digan, por el chat. Otro día, listo. Caín y Abel, dice Jonathan. Nidia dice, ya padre, de una. Oh my God, estamos divididos. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a coger Caín y Abel, que es muy corto lo que les voy a decir de ellos, y lo dejamos ahí. Y en 8 días empezamos con la Torre de Babel. ¿Les parece? Y así quedamos en mitad, muy salomónico quedamos, ¿vale? Como te digo, aquí no me voy a meter tanto. En el anterior me metí porque era de inquietud un poco de Joana hace 8 días, Joana Gómez, pero aquí solo quiero nombrarles algunos episodios. Ya todos conocemos la historia de Caín y Abel. Cuando estamos en el relato de Caín y Abel, estamos en un relato simbólico. Miren que aquí muchas de las preguntas que podemos tener frente a la Biblia empiezan a resolverse. Cuando uno toma la Biblia de manera literal, se pregunta cosas como, ole, ¿y cómo hicieron? O sea, la Eva con el Adán, listo, y tuvo al Caín y a la Abel y a la otra, y entonces entre ellos mismos, ¿o cómo era el cruce? Esa es una pregunta que le puede venir a uno cuando uno toma la Biblia literal. Ahora estamos entendiendo que no se trata de algo literal, sino que aquí hay una intención teológica, más no científica, acerca del origen del mundo, de la población, etc. Si queremos saber cómo se reprodujo la humanidad desde ese primer hombre, primera mujer, desde lo científico, tendremos que ir a otras teorías, pero no la Biblia. Aquí hay una verdad de fe revelada. Entonces el relato de Caín y Abel lo vas a encontrar en el capítulo 4, 1:16. Acuérdate, 2 hermanos, hijos de Adán y Eva, los dos presentan ofrendas al Señor, pero las de Abel causan algo más en el Señor, un mayor agrado. Entonces Caín, lleno de envidia, asesina a su hermano y luego viene un castigo de parte de Dios. Te lo resumí, pero estoy seguro que ya de pronto lo leíste en casa. Lo primero que quiero contarte de este relato es que es muy parecido al que veíamos hace 8 días de Adán y Eva. ¿En qué se parece? Mira, hay 2 personas que se presentan, Adán y Eva. Aquí se presentan otras 2 personas, Caín y Abel. En el relato de Adán y Eva del paraíso, los 2 cometen una falta. Dios les ha dicho que no coman del árbol y ellos transgreden eso, comen del fruto prohibido y desobedecen a Dios. Aquí también hay una falta. Caín asesina a su hermano. Como consecuencia de esta falta en Génesis, los 2 son expulsados del paraíso. Y vienen las consecuencias, ¿se acuerdan? Parirás con el dolor, te pisará el carcañal, a su descendencia, trabajarás con el sudor de la frente, consecuencia y expulsión. En el relato de Caín y Abel también, después de la falta, que es el asesinato que hace Caín, hay una expulsión. ¿Sí? Lo manda errante por la tierra, le pone un sello y además le dice que no podrá morir y que etcétera, y mejor dicho, consecuencias también. Entonces mira que son muy parecidos los 2 relatos en cuanto a la estructura como tal. ¿Qué es lo que quiere explicar el relato de Caín y Abel? Nos quiere explicar de dónde viene el mal. Mira que nos narra cómo el mal nace a veces en el corazón del hombre, en la envidia, cuando no somos capaces de ver al otro como hermano, porque Caín era hermano de Abel y se le olvidó que era su hermano. Cuando olvidamos eso, empieza el mal entre los hombres. Es muy bello, como nos lo está mostrando de hermoso. Y además nos está mostrando el impacto que tiene la violencia en la familia y en la sociedad. Es muy bonita esta catequesis judía que a partir de este texto se nos da a todos. Es un relato que está escrito desde el punto de vista de Caín. Y eso es muy bello, porque al escribirlo desde el punto de vista de Caín,
Le está diciendo a quien lo lee que el que lo lee puede ser Caín. Cualquiera de nosotros se puede identificar con Caín perfectamente. Y a eso es lo que quiere el autor del libro. Quiere que el que lo lea se identifique con Caín. ¿Sí? Y quiero contarte algo que te puede ayudar a aterrizar mucho más este texto. Y es que Caín se asocia con como antepasado de los kenitas. La Biblia empieza a hablar de la descendencia de Caín y aparece un pueblo llamado los kenitas que serían descendientes de Caín. Quiero que sepas quiénes son los kenitas. Mira lo curioso. Los kenitas eran beduinos nómadas del desierto. Se ubicaban al sur de Judá, eran saqueadores, eran violentos, eran pueblos como unos piratas de tierra, digámoslo así. ¿No te parece muy interesante eso? Que justo el pueblo coloque dentro de la descendencia de Caín a estos y que tengan esas características muy similares a las de Caín. Es bien interesante. Para que veas que no es carreta lo que te estoy diciendo, puedes mirar Jueces 4, versículos 17 al 22. Allí se habla de una mujer de esta kenita y de un asesinato que hace, pero sin agüero. Y te vas a dar cuenta que eran bastante violentos y demás. Además, a los kenitas se les reconocía porque se tatuaban. Tenían un tatuaje que los identificaba. ¿Y no te parece curioso eso que empata hermosamente con cómo Dios le pone una marca a Caín para que nadie lo asesine? ¿Se acuerdan de ese relato? Mira lo interesante. Y esto nos puede ayudar a comprender un poco el trasfondo de eso y cómo el autor quiere explicar la violencia que invade a veces a los seres humanos. Espérate que aquí yo me devolví en la diapositiva, ya te pongo la que es. Como te lo decía, Caín tiene una dimensión universal. Todos podemos ser Caín, todos, tú y yo, todos. Por eso el lector nos lo puso en primera persona, para que tomáramos su lugar desde la perspectiva de Caín. Si nos dejamos llevar por la envidia, por la rabia, si faltamos al respeto del otro, nos convertimos en Caín. Y es muy interesante esto que pasa, y es que el primer muerto que narra la Biblia, el primero en morir en la Biblia, no fue por una muerte natural, fue por un asesinato, por su propio hermano, como te lo decía hace rato, fue un fratricidio. Y está diciendo algo muy bonito ahí el texto. Cualquier asesinato, todo asesinato sobre la faz de la tierra es un fratricidio. Es un hermano asesinando a otro hermano, porque todos somos hermanos. Hay algo más bonito todavía, y es cómo leer un poco eso que Dios hace de poner una marca para que nadie mate a Caín. Y mira lo interesante, allí hay una figura de que Dios protege la vida de Caín. Y ya encontramos ahí algo muy bello, que para Dios toda vida es sagrada. Incluso la vida del asesino es sagrada. Es muy hermoso eso. Aparece un tema recurrente, y es el tema del hijo menor como el preferido. Abel su hermano mayor es Caín y él es el hermano menor. En la Biblia es muy frecuente eso. ¿Se acuerdan de Isaac y Esaú? Que le ven la progenitura. Esaú era el primogénito, pero Dios parece que prefiere a Isaac, que se le roba la progenitura. Y aparece así en varios momentos de la Biblia. Esa figura de que como que se elige al hijo menor y no al primogénito, lo que está mostrando es que Dios tiene una predilección por los pequeños, por los humildes. Y hay otro elemento que es bien importante e interesante. Caín es el fundador de la primera ciudad. Y acuérdate que la ciudad en la Biblia casi siempre está asociada con el pecado, casi siempre. Entonces mira que ese lugar relacionado con el pecado viene fundada por aquel que asesinó a su hermano. Y eso explicaría un poco el caos, la violencia, etcétera, que puede haber en las grandes ciudades y especialmente en este tiempo, el libertinaje que se observaba y todo lo demás. Eso era lo que quería contarte del texto de Caín. Lo de la Torre de Babel es muy cortico, pero lo vamos a contar en 8 días para que no se me cansen más. Quiero saber cómo terminamos. Y en esto me gustaría muchísimo que
participaran 2 o 3 y me cuenten cómo terminamos el tema de hoy. Sé que es mucha información, perdónenme, yo no sé si a veces no me mío, me parecen temas muy interesantes, pero son altos datos y quisiera escuchar a 2 de ustedes que me cuenten cómo terminamos. El que quiera hablar, escríbame ahí en el chat, diga, yo quiero hablar y de una le damos la palabra. Joana Gómez, listo, Joana, somos todos oídos. No, nada, padre, primero pues darle las gracias, sí fue muy educativa la clase de hoy y sí, pues nada, quería confirmarle que sí tuve respuestas de las primeras inquietudes y es más como tener un argumento de fe, porque pues obviamente no conocemos y hay mucha gente que pregunta, ya, pero es que ustedes, pero no puede ser que la creación, entonces es tener ese argumento desde la fe, desde nuestra doctrina, para poder defenderlo, ¿sí? Entonces, muy chévere porque son cosas que uno no sabe, no conoce. Entonces, nada, muy agradecida por ese conocimiento compartido el día de hoy. Muchas gracias, Joanita, y a ti por esa inquietud que nos llevó a meternos un poco ahí también. Muchísimas gracias. Veo que también por aquí Amanda Flores quiere hablar. Amandita, te escuchamos. Buenas noches, padre. Buenas noches para todos. Bueno, padre, pues la verdad, el tema está súper interesante. Como lo manifestaba antes, a mí me encanta mucho la parte de historia y me encanta cómo tú, pues, o sea, todos los textos los aterrizas y los metes dentro de la historia, dentro de una cronología y pues uno ya queda como más ubicado. Bueno, padre, tengo una pregunta y pues de pronto se la dejo en el tintero. Me gustaría, como hemos analizado, tú has analizado los 2 textos de creación de Génesis, me gustaría saber si habría la posibilidad más adelante, cuando lleguemos a los evangelios, especialmente el Evangelio de Juan, que ahí también hay un texto de creación. Me gustaría que si de pronto el padre pudiera como también explicarnos un poco ese texto porque es bastante interesante y pues puede como complementar un poco pues los diferentes textos de creación que hay en la Biblia. Pues no sé si se podría. ¿Te refieres al texto del prólogo de Juan? En el principio existía la palabra y la palabra. Ese, padre, ese mismo, ese, que me parece pues es un texto de creación también y pues visto desde otro teólogo y pues obviamente siglos después, se escribió mucho tiempo después de eso, ¿no? Entonces pues me gustaría que de pronto se pudiera tocar. Perfecto, Amandita. Claro que sí. Cuando lleguemos a los evangelios y paremos en Juan, te prometo que dedicaremos un apartadito a contemplar un poco ese texto del prólogo de San Juan, ¿vale? Ay, padre, muchas gracias y de verdad me encantó la clase de hoy. Bueno, me alegra mucho, Amandita. Gracias. ¿Alguien más quiere hablar por ahí? Uno más, alcanzamos. ¿Quién dijo yo? 5, 4, 3, 2. Bueno, yo hablo. Dale. Dale. Me encantó justo eso que mencionaste hoy cuando estabas haciendo el resumen, de entender que Dios es fuente de todo. Muchas veces nosotros no tenemos esa visión de relacionarnos con un entorno, sino obviamente solo propendemos por cuidar del hermano, pero no, también tenemos que cuidar de todo, de la naturaleza, de los animales, porque finalmente Dios de ahí partió, de ahí creó absolutamente todo y todo tiene, como decías, un lugar en nuestro entorno. Entonces eso me lleva de la sesión de hoy, pues obviamente aparte de todos los datos interesantes que nos diste, que la verdad son súper interesantes. Muchas gracias, Lady. Y miren lo interesante, a mí me parece muy interesante algo. A veces nos quedamos de hecho hay revistas, por ejemplo, que buscan dónde está el arca de Noé, a ver dónde está aquí, que se dio con rayos X un glaciar, dónde está el arca, que de pronto el paraíso quedó en tal lado, que lo estamos buscando. Y mira lo hermoso que estamos dejando escapar. Aquí lo hermoso es, hombre, habíamos pensado que todo asesinato es un fratricidio. Tenemos la conciencia de que somos hermanos. Valoramos la creación como el regalo de un Dios bueno que todo lo hizo bien y que todo es perfecto. Confiamos en su poder y en toda esta hermosura que quiere transmitirnos la palabra, que es una verdad de fe. Entonces es bien interesante eso.
lo podamos ver, lo podamos leer de manera adecuada. Lo que queremos aquí es evitar una lectura fundamentalista. La Biblia no se toma literal. Miren todos los elementos que hemos resaltado de contextos, de historia, que como que nos aterrizan un poco. Y me alegra ver que de pronto no ha sido tan enredado. Igual si algo es enredado, no teman a hacer preguntas. A mí me preocupa más cuando no hay preguntas, porque digo, oh, por Dios, o definitivamente se quedó tan claro, o qué pasó. Digamos, cuando hay preguntas, es bonito porque, no, si tienes dudas, hazlas. Si vamos muy rápido, dínoslo y frenamos, no hay ningún problema. Para en 8 días les voy a dejar una tareita. Es muy corta. Iniciaremos con este relato de la Torre de Babel, que realmente va a ser muy, muy breve, pero quiero pedirte que leas, ojalá hagas la lección con Génesis, capítulo 22, versículos 1 al 19. Génesis, capítulo 22, versículos 1 al 19. Quiero que vayan a ese capítulo 22. Vamos a iniciar a hablar de la segunda parte del Génesis para terminarlo, ese barniz que estamos teniendo. Vamos a hablar de los patriarcas y allí se habla de Abraham. Entonces yo quiero que ustedes lo lean, si hay algo que les llama la atención, lo subrayen, pero sobre todo que hagan una lección, a ver qué es lo que Dios nos está diciendo en eso. Este curso es estéril si no hacemos la lección juntos, si no oramos la palabra. Es lo más importante, que como libro sagrado guíe nuestra vida y nuestro actuar. Entonces, sácale un ratico, ya aprendimos cómo hacer la lección, dedícate un poquito a hacer la lección con ese capítulo y me cuentan cómo les va. Génesis, capítulo 22, versículos 1 al 19. Bueno, y también les quería decir otra cosa, y es que, por ejemplo, para los que les interesa un poco esto de la mitología antigua, por ejemplo, para David, que nos lo decía la vez pasada que le apasionaban esos temas, vamos a subirles con Jonathan al aula, ya está en el Drive, pero falta subir al aula un libro que se llama La Epopeya del Gilgamesh. No tiene mucho que ver con Biblia, simplemente un libro que presenta el texto del Gilgamesh. Ese es un mito de Mesopotamia, que como ustedes saben es una cultura que fue vecina y de la cual Israel tuvo mucho contacto. Entonces, si alguno quiere conocerlo porque le gusta y quiere leérselo, ahí se los dejo. Ese es más de interés general, como del que le guste. Bonito si quiere leérselo, ahí está. La Epopeya del Gilgamesh se llama y el PDF, pues con la ayuda de Jonathan, próximamente estará en el aula. Jonathan, muchas gracias. Erika también. No sé, creo que no tuvimos preguntas, ¿verdad? Sí, padre, buenas noches. Hay 2 preguntas, bueno, en realidad una pregunta de Viviana que dice, cuando leí creí comprender que el incesto sí se daba, por eso Dios había decidido que los hombres no viviesen más de 120 años. ¿Estoy bien, padre? Ok, bueno, claro, es muy probable que en lo cultural haya existido un incesto y que eso haya sido visto de manera inadecuada por la cultura y la moral del tiempo. Por eso, ciertamente se habla en algunos textos de incesto. A lo que yo me refería era que no buscásemos un poco como cómo fue ese crecer de la humanidad a partir de Adán y Eva, porque ya les repito que el relato no es científico. O sea, no es que sí, ese Caín, ese Abel, empiezan a hacer más la referencia a esos primeros seres humanos. Pero como lo hemos visto, la teoría científica no pelea con la Biblia. Simplemente lo importante es que la teoría científica no pierda de vista que a la base de todo está Dios. Y en eso estamos claros, la ciencia no ha podido encontrar el origen de todo. Nos puede hablar de Big Bang y magnífico, y nos puede pintar todo excelente, ok. ¿Y quién permitió que eso fuera cierto? Pretender que todo fue fruto del azar es como si yo cojo y digo, listo, voy a coger aquí todo lo del computador, voy a poner un vidrio, unas teclas ahí botadas, unos cables, todo desarmado, y lo dejo afuera en el patio de la casa para que pase un ventarrón y lo arme. ¿Será que eso puede pasar? De un ventarrón puede armar un computador, como berraco, ¿cierto? Para armar esto tan perfecto se necesita una intencionalidad racional, que arme causas, que construya. Para armar una vaina como este mundo, no me digan que fue de chiripazo por una explosión, porque no se lo creo. Entonces estaríamos a toda hora con 1000 explosiones creando. Entonces miren que la ciencia no compite con la religión, está
está perfecto, pueden ser amigas. Pero lo que yo quería decir con eso del incesto es que muchas veces la gente se queda pensando, uy, si fueron niños y luego qué, entonces con la mamá, o qué pasó. No, por ahí no va la pita. La pita hay que buscarla por otro lado. A eso me refería un poco más que a otra cosa. ¿Incestos se presentaron? Por supuesto que sí, como él se ha presentado a lo largo de la historia de la humanidad, en todas las culturas, yo creo que se ha presentado el incesto como un fenómeno social. No sé si con eso Jonathan me responde un poquito o no. Bueno, pues a mí sí, padre, no soy Viviana. Bueno, Viviana. Si te queda, perdón. Sí, señor, pues que yo no me refería como tal a que fuese visto literalmente, sino que si de pronto esa haya sido como sí, como lo escribí, como la explicación metafórica o como ellos pudiesen asumir en ese momento que los seres humanos no vivamos tanto tiempo. Ajá. Más que entenderlo literalmente fue eso, como Okay. esa es la explicación. Vivi, luego vamos a hablar un poquito de eso de las edades, porque también tienen una intención literaria. Se creía que los antepasados tenían una duración de vida mucho más larga y después de un acontecimiento empiezan a vivir menos. Pero detrás de eso no hay tampoco un dato científico de que definitivamente antes vivían 300 años como Matusalén o qué sé yo, sino también hay una intención del autor de resaltar algo. Entonces, luego lo vamos a ver con calma porque es muy interesante ese tema que nos planteas también. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, Jonathan? Sí, yo tengo una duda, padre. Ok. Padre, entonces uno, pues yo me cuestiono y digo, entonces, ¿por qué si no debemos tomarla literal? Porque existen muchos miembros de la iglesia y también nuestros hermanos separados que sí se fijan en las acciones a modo literal de la Biblia y si lo justifican como en ese campo de, no, es que la Biblia dice, ¿con base a qué? Bueno, depende también cuáles acciones, ¿no? Yo no quiero tampoco como que quedemos en el aire como que pueda haber un relativismo de todo, ¿no? Porque no se trata de eso. Podemos decir, la Biblia lo dice sí o no, da lo mismo. No. Lo que pasa es que hay que tener claridad en algunas cosas. Es, imagínate, si tuviéramos que tomar la Biblia literal, a estas alturas todavía estaríamos apedreando mujeres en la calle donde las pilláramos en adulterio. ¿Cuántas apedreadas tendríamos que tener al día? ¿Cómo sería eso? Si tuviéramos que tomarlo literal, todavía nuestras mujeres, cuando tuvieran el ciclo menstrual, tendrían que encerrarse y no tocar nada, porque todo quedaría impuro. Entonces, imagínate si nos pusiéramos literales con eso. Entonces, hay unas cosas que también dependen de la cultura y que no hay que sacarlas del contexto y ver para dónde va esto. Si no se hace ese análisis, caemos en el riesgo de ser fundamentalistas. Y era lo que nos decía Juan Pablo II y los papas cuando les mostraba eso al principio. Ellos dicen, todavía hay católicos y protestantes que quieren hacer una lectura literal de los primeros capítulos del Génesis y desconocen por completo todos otros contextos y tipos de conocimientos que son válidos y que son gracias a la ciencia que ha sido posibilitada por la razón que Dios mismo nos dio. Entonces, no estoy diciendo que la Biblia tenga que acomodarse a lo nuevo, sino que si leemos de manera fundamental la Biblia, terminamos desconectándola de la vida y nos volvemos casi que leguleyos, la ley por la ley. Y mira que Jesús viene a cambiar eso hermosamente. Antes era la ley por la ley y Jesús viene a decir, no, el sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado. Y está hablando de una ley que bíblicamente en el Antiguo Testamento era sagrada. Mira dónde la meten, en la creación de todo. Por eso todo judío tiene que guardar el sábado. Y llega Jesús y dice, no, en sábado podemos curar, podemos perdonar si lo necesita el hombre, porque la misericordia es primero. Entonces, cuando se lee solo un pedazo de la Biblia, como lo veíamos al principio, puedes volverte fundamentalista y faltar a la verdad, porque la verdad no está en un pedacito de la Escritura. La verdad, como lo veíamos al principio, está en toda la palabra de Dios. Por eso hay que tener esa visión de conjunto. Entonces yo siento que por ahí va la cosa. Desde luego, Erika, no mandamos en las conciencias y hay personas que pueden asumir estas orientaciones bastante literales y fundamentar ahí lo que sea. Un versículo sacado de contexto puede legitimar cualquier acción y eso no es responsable, pero hay gente que lo puede hacer. Pero por eso nos estamos formando, para no caer en eso. ¿Sí? No sé si. Gracias, padre. Vale. Muchas gracias a ti.
Bueno, quiero agradecerles a todos de verdad por sacar este tiempo para estar aquí cada miércoles. Yo sé que no lo hacen de desocupados, sino porque tienen un deseo bonito de aprender y qué bonito eso. En 8 días vamos a hablar de esa parte de los patriarcas. Vamos a terminar con este relato de la Torre de Babel que también a veces produce inquietud. Recuerda que no abordamos todos los textos del Génesis porque es un curso que nos va a llevar en un panorama general bíblico de los libros que aquí se contienen. Pero si surgen dudas o algo, por favor, háznoslas saber. Vamos a terminar este encuentro dándole gracias a Dios, si te parece, allí donde estás. Démosle gracias a Dios por su bendición en este día. Porque nos tuvo con vida para estar aquí. Porque nos habla a través de su palabra, porque está siempre con nosotros. Dale gracias a Dios ahí donde estás. Piensa en esas bendiciones que Dios te da. Dile, Señor, gracias, bendito seas por quedarte en tu palabra conmigo. Bendito seas por hablarme al corazón. Bendito seas por el regalo de esta vida que tengo, que en medio de sus altibajos es hermosa y preciosa a tus ojos. Bendito seas. Y en esa actitud de alabanza, vamos a saludar a nuestra Madre del Cielo, diciendo juntos, Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A todos muchísimas gracias. Si me permiten, les doy la bendición. Dios, que los ama inmensamente, los bendiga. Ponga en sus corazones el deseo de amarlo, de conocerlo, de seguirlo, para que nunca se aparten de él. Y los proteja y los acompañe en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Con el favor de Dios, nos vemos en 8 días. Por ahí veo a Lisette, qué gusto verte, que pudiste estar con nosotros. Y también veo por ahí a Doris, que me encanta esa cara de paz que tiene. Dios me las bendiga a todos, a Nidia, Jamie, a Andresito, a Lady, a Viviana. No alcanzo a verlos a todos por la pantalla, pero un abrazo sincero a todos y una bendecida noche. Nos vemos el miércoles con el favor de Dios.